Cartografía 3D. Bien, en esta sesión veremos lo que es la cartografía 3D, pero antes de seguir avanzando vamos a hablar un poquito de, como todo esto va a tratar sobre la cartografía, pero en ISTRAM, lo primero es, ¿qué significa ISTRAM? ISTRAM significa Ingeniería de Sistemas y Trazado de Mapas. Básicamente es un software que cae dentro de múltiples categorías, AEC por sus siglas en inglés, que significa Ingeniería, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, del apartado SIG o Sistemas de Información Geográfica, y actualmente con lo que se ha denominado BIM, que es una mezcla de los dos primeros sectores, pero de esos dos sectores de AEC y SIG, modelado 3D y bueno, una serie de metadatos que se le aplican a los objetos tridimensionales, en esencia. Y por cartografía, ¿qué es cartografía? Bueno, pues la cartografía es la disciplina que se ocupa de la concepción, producción, difusión y estudio de mapas que representen de manera aproximadamente precisa una área específica del mundo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo dentro de Istram? Pues que podamos manejar información como mapas bueno, importar planos que vengan en diferentes formatos, que los sepamos prender y apagar, gestionar por grupos, hacer anotaciones, delineado básico en Istram. Es verdad que en Istram se puede delinear y rotular, pero la mayor parte de las veces vamos a recibir esa información ya hecha o bueno, por una serie de temas. Va a ser yo creo, algunas veces más probable que prefiéramos hacer la tarea de delineación en otros software, mientras que Istram casi siempre lo dejamos para algunos otros aspectos un poquito más delicados. Y bueno, ¿qué es cartografía 3D en Istram o de Istram? Bueno, pues cartografía 3D es el módulo donde funciona la interfaz gráfica de todo el software. Eso es lo que se encarga de la gestión y edición de modelos de terreno, ortoimágenes u ortofotos, sistemas de proyección para el tema de conversiones de coordenadas, la libreta topográfica, filtros de importación y exportación, entre algunas de las cosas notables. Por ejemplo, filtros de importación se refiere para poder importar un DWG, importar un fichero que viene en KMZ de Google, o exportarlo también, hacer una transformación de un dibujo que viene en un sistema de coordenadas y pasarlo a otro, etcétera. ¿Cuál es el entorno de trabajo de Istram? ¿Cómo funciona? Primero que nada es una plataforma como tal. Y esa plataforma pues tiene múltiples capas. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene librerías, escenario 3D, CAD, superficies, imágenes y diseño de obra lineal. Pues bueno, el apartado de librerías es todo lo que corresponde al apartado de normas, que pueden ser plantillas gráficas o estilos gráficos, normativas de cálculo, sólidos tridimensionales, bueno, para enriquecer librerías. Escenarios 3D, pues es el apartado dentro de la interfaz de Istram que se encarga de poder editar las propiedades y editar los objetos. El entorno CAD, que va a ser el que casi siempre vamos a estar viendo, es el editor vectorial, donde vemos vistas alámbricas que son muy rápidas bueno, y mediante estas podemos tomar decisiones o tener un panorama en un modelo grande como tal, de una manera económica en términos de rendimiento de cualquier equipo. En el apartado de superficies es la edición y gestión de modelos de terreno que pueden ser triangulados, pueden ser de rejillas, pueden ser de diferentes orígenes. En ortoimágenes, pues es cargar y descargar cada una de ellas, recortarlas, comprimirlas, prenderlas, apagarlas. Algún gestor de ortoimágenes, por ejemplo, puede cargar rejillas de terreno y incluso por el estándar de codificación de cotas, incluso pueden generar curvas de nivel. Es un poco curioso esto, pero lo veremos también. Diseño de obra lineal, pues bueno, en diseño de obra lineal, que es uno de los módulos estelares de Istram, el módulo de obras lineales, ISPOL, que se llama, proyectos de obra lineal, pues
se encarga del diseño paramétrico y análisis de dichas vialidades. Bueno, pueden ser vialidades, pueden ser ferrocarriles, tuberías, escolleras, presas, todo lo que, túneles, todo lo que tenga que ver con estructuras lineales, objetos lineales principalmente. Y el apartado de otros, porque bueno, hay sistemas de información geográfica, hay diagramas de masas, hay vigas monocajón, hay un montón muchos de ellos que comparten cosas en común con cualquiera de los otros elementos. Entonces, pues bueno, así es como sería la estructuración de las plataformas como tal. Sistemas de información geográfica en proyectos. El módulo de cartografía dispone de una base de datos que la gestiona bueno, hasta hace poco llamado EPSG, el grupo que, bueno, que coordina o que controla todos los sistemas de proyección en Europa, bueno, que es una base de datos mundial, no nada más europea. Y bueno, allí tú puedes definir un sistema de coordenadas propio o una proyección calibrada para una región de tu obra o proyecto. Pero allí, bueno, vas a encontrar las bases de datos donde están las diferentes, eh, entre ellas, por ejemplo, aquí, las que usamos mucho aquí en México, las UTM basadas en el WGS84, o también, por ejemplo, las que se encuentran en otros países que son ligeramente diferentes a Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Chile, que es un país que tiene su propia, un tipo de proyección propia, por ser un país con una forma ligeramente alargada, pues adaptan una longitudinal de la UTM, por ejemplo. Les viene mejor una proyección de esas. Bueno, pues los módulos lineales, por ejemplo, todo este tipo de temas va conectado siempre con cada uno de estos. Es decir, tú podrías trabajar de manera libre, ¿no? Pero por lo general también siempre va a ser conveniente que tengas asociado un sistema de información geográfica para cuando tengas que mandar y recibir información a, entre diferentes plataformas. O por ejemplo, la clásica que sería con Google Earth. Ese tipo de sistemas de información geográfica incluso te permiten hacer una serie de operaciones eh, dentro del área de topografía, ¿no? Principalmente para la corrección por factor de anamorfosis. Entonces tú tienes unas bases que tal vez lees en UTM o las lees en topográficas y puedes hacer la conversión. ¿Cómo vamos a lograr cumplir las normativas de cualquier proyecto que hagamos? Bueno, pues si hacemos cartografía u obra lineal de cualquier tipo o lo que sea, diseño de sitio, siempre vamos a necesitar una serie de normativas. Están tan presentes en todo que algunas veces pareciera que ¿cómo se llama? Que, o sea, que tiene que venir un software prearmado para esa normativa. En el caso de Istram, no es que venga una edición de Istram para cada normativa, sino que la forma de lidiarlo es a través de paquetes de librerías. Tiene tres tipos de niveles de librerías, que bueno, funciona de la siguiente manera, de abajo hacia arriba. Primero que nada tiene una librería básica, que es la de tercer nivel, o el último nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que será la propia del nativa de Istram, con la que viene de fábrica y que trae todas las configuraciones y ficheros para que se arranque de manera genérica en todo el mundo. Por default, esta normativa pues es española, porque Istram es un software español. En segunda instancia, tendríamos lo que sería tal vez la normativa que vas a usar en el país donde vayas a trabajar, puesto que no necesariamente tienes por qué estar directamente en España, puede ser que estés en otro país o incluso estés en X lugar, pero desarrolles proyectos para otro país. Imaginemos el caso, estás en México y haces proyectos para Colombia, o en España y haces proyectos para Turquía, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué es lo que vas a necesitar en un caso como esos? Pues que tu normativa eh, va a tener que ser adaptada a ese entorno, ¿sí? Es decir, donde sea que estés, tú te tienes que adaptar a ese lugar. O en el caso, estés en tu país actual,
¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, pues tal vez hagas, si por ejemplo estás en México y haces proyectos para la SSD, ok, pero puede ser que tu cliente no sea la SSD, que tu cliente pues sea una empresa particular y esa empresa particular está en este país, se rige por las normas de la SSD, pero ellos tienen sus criterios particulares. Por ejemplo, en el caso de las empresas desarrolladoras de vivienda, que hacen vialidades, hacen plataformas, hacen una mezcla de todo a la vez. Bueno, pues ellos en algún momento desarrollan un expertise de tal manera que empiezan a armar sus tablas de radios, tablas de peraltes para sus propias vialidades, que pueden estar o no coincidentes con los que tenga, por ejemplo, la SCT de México. Entonces, ellos desarrollan una serie de tablas, pero los métodos de cálculo, ese tipo de temas, no los van a inventar desde cero. Entonces, van a compartir una serie de cosas con con el organismo gubernamental que controla a nivel nacional. Entonces, más o menos, ¿por qué? Porque es más fácil adaptarse a algo que ya existe. Entonces, la segunda librería sirve para eso. O para asignarle la librería del país en cuestión, o la de la empresa que va a ser tu cliente principal. Y bueno, como todo, ya sea que hagas un proyecto para una empresa o para otra, siempre, aunque va a pasar lo siguiente. Si tú tienes 5 proyectos y 5 proyectos son para X empresa, cada uno de ellos tiene sus cosas particulares. Puede ser que en alguno de ellos te encuentres con que, bueno, aquí en este proyecto, a diferencia de los otros, ubicamos los saneos, los cajeos, etcétera, dentro del terraplén. En otros proyectos no va a ser así. ¿Por qué? Porque son acuerdos nativos de cada proyecto, ¿no? Es el catálogo de conceptos, es un montón de temas particulares de cada proyecto. Entonces, por eso Istram tiene 3 niveles. Y el primero es el de las ediciones puntuales para ese proyecto. Entonces, si tú tienes 5 proyectos, eh, los 5 proyectos van a compartir la segunda y tercera librería, porque es estándar, es como lo estándar para esos 5, pero cada uno de ellos va a tener su propia librería primera, particularmente calibrada para ellos. Poco a poco la vas calibrando, obviamente. No tiene mayor problema. Esto vamos a ver que cada vez que tú configuras una línea, le cambias el nombre de una capa, se queda guardada para tu proyecto y eso que cuando tú simplemente le cambias el nombre a una capa de líneas, en ese momento se queda guardada para tu librería. Si en algún momento editas la tabla de sobreelevaciones o editas la forma de cómo se rotula, editas la tabla de ubicación para el catálogo de conceptos, todo ese tipo de temitas, esas ediciones puntuales se van quedando calibradas para tu proyecto. Y bueno, ya con todo esto es que tú puedes generar un modelo 3D que va a estar basado en esos cálculos. Por ejemplo, en el caso de una carretera, cuando le calibras bueno, los conceptos, cuando generas el modelo tridimensional, ese modelo tridimensional sale etiquetado con esas propiedades. Y ahora sí, entonces también para el área de 3D hay una librería. Esa librería 3D se llama LibSolve. Esa, esa es básicamente es como una galería de texturas, de materiales y una galería de objetos. Bueno, si tienes Virtual 3D, se puede, bueno, se puede cargar allí. ¿Qué más trae? Bueno, trae unas librerías preinstaladas. Una librería tridimensional de sólidos básica. Si tú quieres más materiales, pues bajas la versión de la web, la que tenemos, que es la versión 11 actualmente. Entonces, bajas esa librería y la reemplazas en la carpeta de instalación de Istram. Y de esa manera, pues ya vas a poder acceder a todos esos materiales. Otras, la básica, pues viene en CISPOL Live, en la carpeta Live. Esa es la que está funcionando como librería tercera. Pero existen otros paquetes adicionales en una carpeta que se llama LibExt, que significa librerías externas.
Esto allí viene de cada país propio, o sea, viene de México, viene de Bolivia, viene de Colombia, Chile, Brasil, Noruega, la Ashto de Norteamérica, etcétera. Vienen de cada país, algo así como unas 18 librerías de fábrica. Hay algunas otras librerías que la tiene la gente de soporte@istram.net para otros países. En el caso no se incluyen porque, bueno, es solo cuando el usuario la solicita se le envían por correo. Y bueno, entonces, todo este tipo de librerías lo que va a hacer es que el compendio de librerías generales, pues te va a servir para modelar cualquier objeto. Y por objeto me refiero no nada más a obras lineales, o sea, puede ser un modelo de terreno, puede ser una plataforma o lo que sea, o un entorno tridimensional. Entonces, como en este apartado de cartografía 3D lo que vamos a ver es los tipos de terreno. Pues bueno, vamos a explicar que en Istram hay varios tipos de terreno o se pueden gestionar diferentes tipos. Primero que nada, los topográficos, que en Istram se llaman TTP. Esos terrenos topográficos o TTP son los clásicos de, de triangulación. Entonces, están otros que son los vectoriales. Esos terrenos vectoriales, eh, pues son ni más ni menos que las restituciones. Aquí en la imagen solo vemos curvas de nivel, pero usualmente también son pues bordes de calzadas, escurrimientos, pliegues del terreno, zonas de no sé, todo lo que sea, lo que pueda ser delineable y que tenga cota válida. Un terreno vectorial en Istram es una lista bueno, de líneas tridimensionales. Están los otros que son rejillas raster. Esas rejillas raster pues son, bueno, rejillas, son cuadros básicamente de cierta resolución que tú las puedes bajar libremente de sistemas como el SRTM, o lo puedes bajar de Google, o puedes bajar con otro software como Global Paper, de algunas bases de datos, etcétera. Nosotros siempre vamos a utilizar el sistema de Istram para descargar esas imágenes. Bueno, esas imágenes y rejillas. A una cosa, los modelos de rejillas raster también pueden provenir de sensores LIDAR o también de aerotriangulación de drones. Bueno, entonces se genera una versión no triangulada, sino regularizada de una rejilla. Y están los propiamente LIDAR, que los modelos LIDAR, bueno, son a través de rebote de luz, de rebotes de haces de luz. Entonces, esos se podría inducir como si fuera topografía directa, que no lo es del todo, pero se podría intuir como algo así similar. No va a competir claramente contra el rebote de una estación sobre un objeto, sobre un vértice de algún tema, pero de manera muy masiva podríamos decir que nos puede llegar a valer, pero siempre y cuando sea LIDAR, donde el objeto rebotó sobre algún otro tema. ¿Qué diferencias vamos a tener? Pues que al ser tan masivo dependemos de la clasificación que le dé quien nos brinde ese servicio. Si la persona que nos brinda el servicio no clasifica el terreno, pues equivaldría a tener un dibujo con muchísimas líneas y todo en la layer cero o en la capa cero. Entonces, los ficheros LIDAR se guardan en un contenedor eh, o de extensión tipo las con S y también las con Z y otras extensiones que son de orden binario y son en un sistema binario porque van muy comprimidos. Bueno, entonces esos ficheros de binarios como tal, también son aprovechados por la aerotriangulación por drones. Pues no es tan preciso como un LIDAR, propiamente un LIDAR o un escáner, pero también guardan información muy masiva, porque se genera tantísima información que también puede llegar a valer o hacerse pasar como LIDAR. Claro que no va a competir con un LIDAR directo. Topográficos TTP.
son puntos X, Y, Z y mallas interconectadas en una red irregular de triángulos, lo que le llaman modelos TIN o mallas TIN, que significa red irregular de triángulos. Vectoriales o cartográficos, formados por elementos vectoriales como curvas de nivel, líneas de rotura, con cota fidedigna. Rejillas raster, formados por elevaciones en una red regular de mallas definidas por una resolución de cuadro. Y LIDAR, formados por una nube de alta densidad y puntos provenientes de un sensor LIDAR o, en su defecto, aerotriangulación. Entonces, por ejemplo, una base de datos puede ser de diferentes orígenes, puede venir, por ejemplo, en un LIDAR, se puede mandar a una rejilla, se puede mandar una triangulación y sobre esto, hasta este punto podríamos mandarlo o exportarlo a un objeto o desde este otro punto mandarlo en otro tipo de ficheros, por ejemplo, LAS, XYZ, TXT, después de que lo hayamos trabajado o filtrado. Y finalmente, eh, los diseños de obra lineal basados en ese terreno. Bueno, en el caso de este flujo de trabajo. Este es un flujo de trabajo. ¿Qué podemos hacer con el caso de la topografía? Bueno, pues cuando importamos los puntos podemos encadenar las mallas y eso puede ser guardado y exportado o importado también en ficheros como LandXML, XYZ, que son textos, o CSV, ficheros separados por comas. Si procedemos más adelante, podemos generar la lámina tridimensional y corregirla para que sea válida, para que tenga cota fidedigna cada una de las mallas o que esas mallas representen el objeto que se ha medido. Eso igualmente se puede volver a exportar en LandXML, en objetos o en IFC. Y en su defecto también de estos contenedores podemos jalarlos hacia Istram y sin haber pasado por la importación de terreno, simplemente jalamos ese objeto y tenemos un modelo de terreno. Y nuevamente sobre ese tipo de base podemos trabajar. Ya incluso podríamos hacer un proyecto teórico y si tenemos un proyecto teórico de X, de una carretera ficticia, de un objeto ficticio, podríamos sumar ambos y la mezcla de la triangulación de los puntos o del objeto tridimensional más el terreno natural formaría lo que es el terreno modificado. Entonces ese terreno modificado muchas veces no puede servir para pasarlo a alguien más y tener una comprobación de obra ejecutada. Aunque claro, dentro de Istram, con el puro terreno natural capturado en la obra lineal y el modelo de obra lineal, bueno, si jalamos simplemente los levantamientos de obra ejecutada, podríamos darle control a la ejecución. Entonces, y de esta manera estaríamos llevando ese control geométrico. Ahora sí, interoperabilidad con otras plataformas. Casi siempre se puede uno a preguntar, bueno, Istram puede hacer muchísimas cosas, pero ¿puede interactuar con otra plataforma? ¿Puede mandarle información o recibirla en su defecto? La verdad es que sí, porque por ejemplo todo lo que es los software de infraestructura pueden interactuar como tal, siempre. Entonces todo lo que tú hagas aquí en Istram lo puedes mandar a contenido no estandarizado, que eran ficheros sueltos, o algunos otros más estandarizados como el Object, el KML, el LandXML, que son estándares, es decir, están estructurados internamente. O sea, tú siempre que mandas una red de triángulos o un objeto, eh, este estándar de codificación, el LAND XML, trae categorías, trae cómo se deben de escribir, cómo se deben de describir, cuáles son los parámetros mínimos que deben de tener dentro, mientras que el otro contenido no estandarizado pues son ficheros de puntos. A veces los mandas separados por coma, a veces por espacio, a veces por tabulador, a veces con dos puntos o un símbolo, un montón de temas. Es decir, que no es algo típico. Simplemente el orden de las columnas puede variar
entre un filtro de exportación y otro, pues bueno, eso es no estandarizado, mientras que estos otros sí son un lenguaje propio como tal. Interoperabilidad con otras plataformas. Pues bueno, podemos exportar todo lo que tenga que ver con cartografía hacia otros tipos de ficheros, Shape, DGN, DWG, GPX, KML, KMZ. Y seguir trabajando y los productos siguientes irlos mandando a las mismas plataformas. Las plataformas usuales, pues bueno, por aquí aparecen los logos de las empresas en cuestión. Por ejemplo, Bentley que hace MicroStation, AutoCAD que hace, bueno, Autodesk que hace AutoCAD. Entonces esas dos plataformas son como que el estándar mundial de que son las más usadas en el mundo. Algunas más usadas en un país que otras. Por ejemplo, Bentley más usado en Norteamérica, Autodesk más usado en Latinoamérica, etcétera. Depende del enfoque como tal. Google, bueno, Google es a nivel mundial y bueno, todo esto se puede, ¿por qué se puede, tiene que ser interoperable? Pues porque hay algunas otras plataformas que más adelante van a requerir otro tipo de información y que necesitan tal vez en esta fase, nuestra cartografía 3D, nuestro terreno. Software como Synchro tal vez ocupa el terreno, pero para tener un horizonte de contacto, para hacer la visualización, pero los levantamientos de terreno natural, o de obra ejecutada más bien, le pueden servir para ir dando gestión a la representación gráfica de la construcción gráfica real. Pero, por ejemplo, también se puede modelar con la finalidad de hacer una animación de orden constructivo para programación de obra y TSQ para una gestión de presupuestos, para conectar esa animación en el tiempo del proceso constructivo y ir sabiendo cuánto va a ir costando cada mes a mes. Entonces, hay otro software de presupuestos, pero por ejemplo, en el caso de Instagram está más integrado con TSQ que con otro software como Presto, como presupuestos, como Neodata, eh, entre, entre muchos, Opus, por ejemplo, entre muchos otros. Y todo este tipo de objetos que vayamos a generar, alguien más los puede, bueno, los puede coordinar en algún otro software, como por ejemplo Navisworks, o retrabajar o refinar con un software como Allplan. Entonces, este tema es una metodología en sí, es decir, tú puedes trabajarlo con muchísimas plataformas para cada una de las cosas que te interese.